Saludos, les damos nuevamente la bienvenida a este canal. En este video queremos hablarles acerca de créditos académicos y gestión del tiempo. Como lo tratamos de ilustrar en las imágenes, los estudiantes suelen moverse en dos extremos. Un extremo de estudiantes que se sienten estresados y con sobrecarga de trabajo y que sienten que el tiempo no les alcanza para cumplir con las obligaciones de la universidad. Y otro extremo de estudiantes que, por el contrario, siente que tienen mucho tiempo libre más allá del trabajo de la universidad e incluso algunos pueden hacer hasta 2 carreras o hasta trabajar. Este tema de manejo del tiempo es bien complejo. Hay que analizar muchas dimensiones, hay que mirar temas como la procrastinación, que implica dejar las cosas para hacerlas después y entonces se nos acumula trabajo y se nos genera la sobrecarga. Pero podríamos hablar de 4 elementos fundamentales. En primer lugar, habría que hablar de la cantidad de tiempo de la cual dispone el estudiante, de la carga de trabajo que el profesor le exige al estudiante, que la universidad planea en su currículo, del ritmo de trabajo del estudiante, porque hay estudiantes que son más rápidos, estudiantes que son más lentos, y en cuarto lugar, del mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo rápido, ágil, automatizado, digitalizado, donde a través de celulares, a través del computador, podemos hacer un montón de cosas de manera automática, en lugar de hacerlas de manera manual. Entonces sentimos la percepción de que el mundo va muy rápido, de que nosotros somos muy lentos, pero en realidad lo que ocurre es que el mundo de hoy es digital, hay cosas que ya están automatizadas y que tenemos que cambiar las prácticas y dejar de hacer las cosas como las hacíamos anteriormente. Tenemos que conocer cómo está reglamentado el trabajo de los estudiantes en la universidad. Entonces, tenemos que entender el concepto de crédito académico. La idea es que de acuerdo al decreto 1330, que es el decreto vigente, pero las normas han venido evolucionando y esto es un tema de más de 15 años, un crédito académico involucra por parte del estudiante un esfuerzo de 48 horas en un periodo académico. Un periodo académico en una universidad es de un semestre. Entonces un crédito implica 48 horas al semestre. Por tradición, eso no está reglamentado formalmente. Un semestre suele tener 16 semanas. En ese sentido, siguiendo la norma y la tradición, un crédito académico involucra un trabajo por parte del estudiante de 3 horas semanales. 3 horas semanales implican entonces que si yo tengo una materia, por ejemplo, de 3 créditos, en total el esfuerzo del estudiante debería ser de 9 horas a la semana, de las cuales, por ejemplo, 3 horas serían de clase presencial y las otras 6 horas son de trabajo independiente, que corresponde al trabajo que el profesor planea para las actividades de aprendizaje y de evaluación de los estudiantes. Si por ejemplo hablamos de 16 créditos en total, varias materias que sumen 16 créditos, entonces el estudiante debería trabajar 48 horas semanales, más o menos 8 horas diarias de lunes a sábado. Esto contrasta, por supuesto, con el tema de la jornada laboral. En Colombia la jornada laboral es de 48 horas, entonces un estudiante básicamente es un trabajador que trabaja tiempo completo. Pero hay una tendencia a reducir la jornada laboral y en ese sentido, ahora que hablamos de reformas de la educación superior, pues una reforma que tiene que revisarse con cuidado es ese aspecto de los créditos académicos y la cantidad de horas. Por el momento tenemos que acogernos a lo que está en la norma y sencillamente un crédito implica 3 horas semanales, por lo tanto, un estudiante trabaja tiempo completo 48 horas a la semana. Veamos un ejemplo completo de lo que sería la malla curricular de un estudiante de primer semestre. O sea, aquí tenemos un curso de 4 créditos. Como son 4 créditos, el tiempo total que el estudiante debe trabajar son 12 horas. Normalmente un curso de 4 créditos tiene 4 horas de clase presencial y entonces el estudiante por su cuenta de manera autónoma, extra clase, debe trabajar 8 horas. El trabajo que el profesor le asigna al estudiante en esa asignatura está de alguna manera planeado, estimado, para que implique máximo 8 horas. Si de pronto el trabajo que el profesor planea es muy alto y requiere más de 8 horas, pues habrá que reevaluarlo. En ocasiones el problema está en el tiempo que el estudiante le dedica y en la agilidad de trabajo del estudiante. Miremos otro ejemplo. Un curso de 3 horas tiene 4 horas de clase, entonces para 3 horas el total son 9 horas, para 3 créditos, perdón, el total son 9 horas, de las cuales 5 horas son de trabajo independiente. De fondo, el estudiante debe trabajar tiempo completo y entonces tenemos que enfrentar esta situación. ¿Cómo la enfrentamos? Tenemos que planear. Entonces aquí tenemos 10 tips para que los estudiantes tengan en cuenta
para planear su trabajo y organizarse. Aquí tenemos un planificador. En el planificador estamos mostrando los diferentes cursos que explicamos previamente. Asumimos que el estudiante ve clases en la mañana. Pues como el estudiante ve clases en la mañana, en la tarde va a tener su trabajo independiente. En algunos momentos de la jornada de la mañana el estudiante tiene vacíos, huecos en su horario. Entonces debe aprovechar también esos vacíos para el trabajo independiente. Como son 16 créditos, el estudiante debe trabajar de lunes a sábado, cada día 8 horas. Aquí tenemos un vacío el sábado, gracias a las 2 horas de clase a las 6 de la mañana. De alguna manera tener clases a las 6 de la mañana, aunque eso implique madrugar, es bueno, porque nos libera una carga de trabajo los días sábados. Pero a algunos estudiantes no les gusta madrugar. Entonces tenemos que planear el semestre, planear la semana, planear el día. Por ejemplo, este puede ser el planificador de nuestros estudiantes en este semestre. El semestre comienza el 1 de septiembre y terminamos con habilitaciones el 28. De manera que el estudiante va a tener que trabajar en clases continuo hasta que llegue la época de previos. Luego siguen otra vez 3 semanas de clase, la época de segundos previos, luego de nuevo clases, la época de exámenes y época de habilitaciones. Entonces, normalmente a nuestros estudiantes les enviamos esta planeación, les enviamos una cita a través de Google Calendar para que les quede. Esto es un ejemplo del horario de clases que yo manejo. Y a los estudiantes les enviamos la citación para que el estudiante se organice. Usar el calendario de Google, sincronizarlo con el celular, es apropiado porque nos va generando las alarmas y de esa manera podemos saber qué espacio de tiempo tenemos libre para otras actividades. Si no planeamos, pues va a ser muy complicado que gestionemos el tiempo, que gestionemos esa complejidad de trabajo. Además de hacer la planificación, de tener un calendario, unas alarmas, tenemos que mantener una rutina de estudio. Entonces, se recomienda que siempre se mantenga el calendario y que estudiemos, que hagamos el trabajo independiente en los mismos horarios, que haya una rutina de estudio. Esa rutina se puede modificar de vez en cuando, pero la rutina de estudio es muy apropiada. Que aprendamos a priorizar. Van a ver en internet, pueden buscar por la matriz de planificación para decidir entre lo urgente y lo importante. Entonces, por ejemplo, en épocas de previos, lo urgente es planificar los previos. Es importante hacer las tareas, pero hay que concentrarse en los previos. Y en época de clases hay que concentrarse en las clases y en las tareas. En nuestra casa, en el laboratorio de la universidad, en la biblioteca, hay que tener un ambiente de estudio apropiado. Hay que aprovechar mucho el material de estudio que los profesores nos entregan y en internet hay material abundante, entonces hay que aprovechar ese material. Hay que aprender a trabajar en equipo, entonces hay que armar un equipo de trabajo con los compañeros, trabajar en ese equipo de trabajo. Si nos gusta más trabajar en la casa de manera individual, de todas maneras hay que mantener comunicación a través de internet con los compañeros y hacer un equipo que nos permita estudiar y cooperar para hacer los trabajos. Hay que tener un equilibrio entre diversas actividades y entonces en el caso del estudio, pues no podemos simplemente dedicarnos solamente a leer y luego escribimos o luego hacemos. Hay que combinar, hay que ser equilibrados, entonces voy y leo lo que está en el material del curso, lo que está en el libro, escribo en mis apuntes sobre eso que leí y hago los ejercicios, las tareas, las actividades. Es importantísimo preguntar y preguntar de manera oportuna. Entonces hay que preguntar en clase. Si la duda apareció después de la clase, hay que tomar apunte sobre la duda, sobre la pregunta y hacerla en clase. Si de pronto no queremos preguntarle al profesor en clase, hay que buscar el espacio de asesoría y preguntarle al profesor, o preguntarle por el chat, o por el foro, o preguntarle a los compañeros. Preguntar es clave. El aprendizaje siempre está orientado a formular preguntas y a responder esas preguntas. Y por último, en un mundo digital, tenemos que automatizar las tareas. Entonces, no se trata de hacer el calendario, imprimirlo, pegarlo en la pared y se nos olvida. Es importante tenerlo digital. Por supuesto, cuando estemos estudiando, abandonamos el móvil para que no nos interrumpa, pero es importantísimo automatizar las tareas. Entonces hay que aprender a usar herramientas tecnológicas que nos ayuden a automatizar el trabajo, siempre. Entonces, esos 10 tips se los dejamos acá para que ustedes organicen su trabajo, porque van a tener que dedicarse y concentrarse apropiadamente en la universidad. Ahora bien, surge la pregunta, y entonces, ¿a qué horas voy al gimnasio? ¿A qué horas voy a misa? ¿A qué horas tengo vida? Si me voy a dedicar todo el tiempo a la universidad. Entonces, en esta lámina, y hay una infografía que les anexaremos al video, se pueden dar cuenta que el día tiene un total de 24 horas, luego en la semana
hay un total de 168 horas. De ese total de horas, nosotros vamos a dedicar 48 horas a la universidad, más o menos 8 horas diarias, máximo, eso es lo ideal. Tenemos que dejar tiempo para dormir, de 7 a 8 horas, yo lo coloqué acá en 7 horas. Hay que dejar tiempo para comer, hay que dejar tiempo para hacer ejercicio, caminar, jugar fútbol, ir al gimnasio, etc. Hay que dejar tiempo para la vida espiritual, para el culto religioso, los que no son religiosos, para sus diferentes actividades de yoga, meditación, etc. O para leer libros, los que definitivamente no tienen el tema espiritual afianzado. Aquí hay un espacio para vida social y amorosa, no es mucho, pero hay tiempo. Hay que considerar la movilidad y aún así nos quedan más o menos 8 horas libres. No estamos diciendo que esto sea un modelo de vida perfecto. Efectivamente, la universidad implica una responsabilidad muy grande, un compromiso de mucho tiempo. 48 horas es trabajo de tiempo completo. Si el estudiante trabaja, se le va a dificultar y va a tener que robarle tiempo al sueño, va a tener que robarle tiempo al deporte y eso pues tiene implicaciones eventualmente de salud. Por eso hacemos este video, para que ustedes entiendan el compromiso, la responsabilidad que deben tener con el trabajo de la universidad. Y también para que entiendan que los profesores de alguna manera planificamos las actividades en función de ese tiempo y procuramos ser flexibles en el manejo del tiempo porque comprendemos la dificultad de trabajar 48 horas completas. Entonces, tengan en cuenta esto y para cerrar, miremos el futuro. El mundo de hoy es un mundo muy rápido y el futuro de la humanidad implica estar aprendiendo durante toda la vida. Pueden investigar en internet acerca del lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y entonces para los estudiantes de primeros semestres, hoy comienzan un proceso de aprendizaje que va a durar durante 5 años de su carrera y va a continuar el resto de su vida. Entonces, como nos muestra la gráfica, comenzamos a aprender y luego tenemos que aprender a hacer cosas, trabajar en la vida real, pero luego nos toca desaprender y volver a aprender, volver a hacer y volver a desaprender, y eso es un continuo. No paramos nunca de aprender. Vamos a estar aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo. Y ese proceso de aprendizaje y de desaprendizaje continuo, pues es el mundo de hoy y la educación va a tener que comenzar a transformarse. Con el tiempo ese tema de las 48 horas eventualmente baje y no sean 48, porque efectivamente es una carga muy alta. Pero también hay que entender que los profesores planeamos ese tiempo tratando de que el estudiante tenga una carga de trabajo apropiada y concentrarnos en lo más importante, que es aprender. Entonces, les recordamos las ideas y tenemos que tener unos tips de manejo de tiempo. La planificación es clave, planifiquemos y recordemos que en la universidad el manejo del tiempo involucra esta ecuación y es: por cada crédito el estudiante debe trabajar 3 horas. En ese sentido, hay que trabajar bastante, de manera independiente, de manera autónoma, y entonces confiemos en que la cara de nuestros estudiantes al finalizar ese semestre, ojalá, y ese también es parte de la responsabilidad de los profesores y nuestro compromiso, sea una imagen de unos estudiantes felices, de unos estudiantes que aprendieron, que lograron aprobar, que tuvieron buenas calificaciones y que van aprendiendo a dominar su tiempo individualmente, el tiempo de sus equipos de trabajo, para enfrentarse a un futuro que es cada vez más complejo porque es un futuro digital, es un futuro ágil. Entonces, espero que este video les sirva, muchachos. Espero también que les sirva a los profesores y nos veremos próximamente en nuestros videos. Hasta luego, muchas gracias.